Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos. Estamos reunidos aquí atendiendo a una invitación que recibimos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, de parte de los párrocos de aquí de este decanato de Fátima, que tuvimos a bien invitar a Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal para que viniera a compartirnos el tema del día de hoy y así ayudarnos a avivar pues nuestra iglesia aquí a nivel decanato en San Pedro, ¿verdad? El tema pues ya lo presentará él de una mejor manera. Más que no es presentación porque pues es súper conocido Monseñor aquí, más bien es darle la bienvenida y agradecer que hizo un espacio en su agenda, ya que pues lo hemos traído directito desde la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces agradecemos esa gran disponibilidad y cariño, Monseñor. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Si gustan, comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro Jesucristo, tú que nos has prometido enviar tu Santo Espíritu para que podamos continuar cumpliendo tu misión, te pedimos que en esta noche cumplas tu palabra y envíes tu Espíritu. Ilumines nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos reconocer con más claridad tu voluntad y decidirnos a vivirla con más intensidad en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Y a ti, Madre Santísima, que eres nuestra Madre, que nos has acogido en tu corazón desde aquella experiencia que tuviste al ver morir a tu Hijo. Te pedimos que nos acompañes para que sepamos ser fieles a la misión que tu Hijo nos encomendó. En tus manos nos queremos poner en esta noche diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches. Bien, pues hace unos meses el Padre Nacho, a nombre de los padres del decanato, me buscó para ver si podía compartir con ustedes algún tema sobre la iglesia. Yo creo que Nacho no terminó de sufrir en la clase de iglesia que le di, de teología de la iglesia, y todavía quería escucharme un poco más, ¿verdad? De hecho lo reprobé, que ya ves, vamos a ver si ahora pasa. Pero de todos modos me quiere, soy su padrino, así que no hay problema. Bien, miren, este tema de ser iglesia hoy es un tema muy personal para mí, porque es un tema que siempre ha sido importante en mi vida. ¿Cómo ser iglesia hoy? Hay una experiencia que yo viví precisamente en este templo hace más de 30 años que me marcó después en mi camino hacia el sacerdocio y en el sacerdocio mismo. Yo solía venir a misa aquí, al santuario de Fátima, a veces aquí, a veces a San Francisco, a veces a Santa Engracia, la mayor parte de las veces aquí. Y yo venía a que me celebraran la misa.
venía a mi misa. Y bueno, me sentaba por un lado y después por otro, pero la verdad es que si venía la de enfrente o no venía la de enfrente, a mí no me importaba, porque no los conocía. Sabía que era la señora guapa, la señora buena gente, la señora sonriente, pero no eran comunidad conmigo y yo no era comunidad con ellos. Así estuve viniendo a misa casi diaria aquí 3 años. Y nunca, yo no estoy hablando de los demás, de mi parte, nunca hice por ser comunidad. Nunca me acerqué al padre a decirle al padre Camacho, a decirle en qué le ayudo, jamás. Finalmente aquí, siempre después de comulgar, poco a poco fui recibiendo mi vocación. Yo creo que fue nuestra Madre Santísima quien la fue sembrando poco a poco en mi corazón. Y finalmente en este templo fue que consagré a ella mi vocación. Sin embargo, me consagré a ella, un año después entré al seminario. ¿Y ustedes creen que muchos se enteraron? No, porque no era comunidad. Venía a misa, dirigía el rosario una vez a la semana, pero no era comunidad, no era iglesia, era una relación personal con Dios y se acabó. Así lo estaba yo viviendo. Después en el seminario, años después, 6, 7, 8 años después, me fui dando cuenta de esto. No iba a ser mi sacerdocio. Es decir, Dios no me llamaba a mí para mí mismo. La vocación sacerdotal no era para que yo fuera más santo nada más. La vocación sacerdotal la había pensado Dios para su iglesia, no para mí. Y poco a poco Dios me fue abriendo el corazón a comprender que mi vida entera no tenía sentido sin la comunidad. No fue de un día para otro, no fue que me caí un día del caballo, fueron muchas reflexiones. Bueno, mi tesis de licencia en teología fue sobre esto, vivir la comunión en la iglesia en una urbe posmoderna. Mi tesis doctoral fue sobre la iglesia también. Mi ministerio mismo se fue poco a poco transformando y entendiendo no desde mí, sino desde la iglesia. Creo yo que esta experiencia que yo tuve, tal vez muchos la compartan. Venimos a misa, rezamos el rosario, pero pocos nos sentimos comunidad. Muchos de ustedes, si no es que todos, a lo mejor han visto, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando vas a Estados Unidos a una misa, la gente se conoce, es comunidad. A diferencia de aquí, sobre todo en este ámbito en el que se vive en San Pedro. ¿Por qué? Ahorita vamos a platicar un poquito por qué creo yo que sucede esto. Entonces, avanzamos una. Yo quisiera empezar por esta pregunta. ¿Está la iglesia en crisis? ¿Estará la iglesia en crisis, sí o no? ¿Ustedes dicen que sí? ¿Está la familia en crisis? A lo mejor por eso, ¿no? Porque las familias están en crisis, la iglesia está en crisis. Porque el núcleo de la iglesia, ¿en dónde está? En los hogares. Y a lo mejor pudiéramos pensar, la iglesia está en crisis y los jóvenes ya no se quieren acercar por los escándalos sexuales que han salido a la luz de los sacerdotes, ¿no? Y sí, es un pecado muy lamentable de nuestra época, ¿verdad? El que se ha suscitado y ha salido a la luz. Un pecado muy doloroso que hiere el corazón de la iglesia y de los fieles, sin duda. Pero, ¿será esa la verdadera crisis de la iglesia? ¿Los antitestimonios? Porque antitestimonios ha habido toda la vida en la iglesia. Nosotros conocemos los de los últimos años, pero siempre ha habido antitestimonios. ¿Será realmente la crisis de la pederastia el centro de la crisis? Voy a poner otra causa a lo mejor. También vemos
una crisis vocacional. Vemos menos jóvenes queriendo consagrar su vida, sea en la vida religiosa, sea en el sacerdocio. Para que tengan una idea, cuando yo estaba en el seminario, hace apenas 25, 30 años, éramos 450 seminaristas. Ahorita son 45. No sé si alcanzan a notar que sí hay una crisis fuerte, crisis vocacional. Pero ¿será esa la verdadera crisis de la iglesia? También vemos otra crisis que a mí me lastima mucho, no me sorprende, sí me entristece, que es escuchar a católicos queriendo rechazar al Papa Francisco, ponerlo como antipapa, desacreditarlo con una facilidad porque no dice lo que ustedes quieren que dice. Y lo triste es que no son 2 o 3 personas, son muchas personas, incluso sacerdotes, que se atreven a decir que la gracia del Espíritu Santo sí está en ellos, pero no está en el Papa. Bueno, me parece un poquito curioso que crean que ellos sí tienen el Espíritu Santo y el Papa no lo tiene porque no dicen lo que ellos quieren. Esto es una crisis, hay que decirla como es. Claro que es una crisis. Tampoco es la primera vez que sucede. Quienes conocieron a Juan 23, algunos de ustedes sé que sí ya estaban adolescentes, por lo menos, o jóvenes en aquel entonces con Juan 23, recordarán cómo se criticaba al Papa Juan 23. Los medios de comunicación eran diferentes y a lo mejor no se enteraban de tanto, pero Juan 23 en Roma era condenado por ser comunista, el Papa Juan 23. Entonces, como que es una costumbre dentro de la iglesia desacreditar a quienes no piensan como nosotros. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y será esta la crisis de fondo de la iglesia? Las divisiones, los escándalos, la falta de vocaciones. Yo creo que hay una peor crisis. Esta no la invento yo, esta tiene la iglesia diciéndolo 60 años. Y yo quisiera que la escucharan y me dijeran si les hace sentido o no. La grave crisis de la iglesia es que los cristianos no anunciamos el Evangelio. Es decir, yo me siento cristiano, buen cristiano, porque vengo a misa. Y antes diga que vengo a misa. Y el que se siente pero ya súper mejor cristiano es porque viene a misa incluso entre semana, ¿no? Y reza el rosario. No, pues ya un nicho al lado de la Virgen a lo mejor, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros sentimos la necesidad de que otros crean? La necesidad de que otros experimenten el gozo del Evangelio. No nos educaron así. Nos educaron diciendo que la fe se recibe, ¿por qué? Ustedes deben de saber mejor que yo. Por tradición. La fe, ¿por qué eres católico? Porque mis papás eran católicos, es decir, por tradición. ¿Ok? Pero no nos enseñaron que la fe solamente se crece en la fe cuando ésta se comparte. Cuando el gozo de creer te llena tanto tu corazón que anhelas que otros crean. He visto personas así, he visto a mamás quebrarse el corazón, ¿verdad? Y quebrarse las rodillas rezando para que sus hijos crean. Qué bueno que lo hacen, pero será nada más en la familia donde tengamos que evangelizar. Entonces, la grave crisis, porque miren, escándalos son durísimos y dolorosísimos, pero los escándalos existen en la iglesia desde que Jesús eligió 12 discípulos. Pedro lo traicionó, Santiago y Juan querían ser a la derecha y a la izquierda, Judas lo traicionó también y se suicidó. Y esa comunidad herida
de seres humanos fue a la que Jesús le dijo: reciban el Espíritu Santo para que lleven a cabo mi misión. Entonces, iglesia perfecta, ¿cuándo va a haber? Nunca. En el cielo tal vez. Entonces, no, son muy tristes nuestros pecados, pero no es el fundamento de la crisis. La crisis es que el cristiano no se siente enviado. Y entonces sí, estamos en un grave problema, porque ustedes ya se están dando cuenta que por tradición no va a crecer esto. ¿O sí? Pues no, lo estamos viendo en nuestras propias familias. Entonces, por eso me parecía importante comprender o reflexionar un poco sobre esta pregunta: ¿qué significa ser iglesia hoy? No es lo mismo ser iglesia hace 100 años. Hace 100 años empezaban con eran militantes que querían defender la fe en contra del gobierno que quería acabar con ella. Llegaron hasta los cristeros, hasta tomar las armas. El día de hoy nos están robando el corazón de nuestros jóvenes, y nosotros apenas, algunos, gracias a Dios, toman el rosario, que es la mejor arma, pero muchos no estamos preocupados por ello. ¿Qué significa ser iglesia hoy? Entonces, adelante. Una más. Les voy a dar 6 características de lo que yo consideraría más importante que significa ser iglesia hoy. Ser una familia cristiana, ser un cristiano. La primera de ellas, ser discípulos. ¿Qué significa ser discípulo? Ser discípulo significa que yo estoy siguiendo a alguien, que admiro tanto a mi maestro que soy su discípulo. El discípulo está dispuesto a aprender. El discípulo está dispuesto a seguir los pasos de su maestro. De tal manera que no somos miembros de una institución a la cual le podamos exigir, ¿verdad? Como si fuera esto un club social, ¿no? No me gustan las iglesias, padre, que me cambien los sermones, que me bajen por favor las exigencias morales. No, es que no es una institución como si fuera un club social que ojalá que se sientan a gusto para que se queden. No, somos seguidores de un maestro. Y por eso lo primero que somos es discípulos. El discípulo tiene que estar atento a las palabras de su maestro. Y por eso es necesario que todos nosotros, aquellos que queremos en verdad ser cristianos, estemos siempre atentos. ¿Qué me está pidiendo Dios? Leer la palabra de Dios y preguntarte, no cómo la puedo conocer más, cómo la puedo hacer más viva en mi vida. Leer el Evangelio, comprenderlo, entender qué te dice para seguir a Cristo es fundamental. Ver tu historia y preguntarte no solamente cómo le hago con este problema, sino qué me estás enseñando Dios. El discípulo es el que aprende y no es el que exige, porque los que se sienten miembros de una institución después se sienten ajenos a ella y están nada más, como les digo, como consumidores de la fe. El discípulo, es muy importante que lo entendamos, escucha, sigue a alguien. No es nada más preguntar, Padre, ¿qué quiere que haga? Y yo siempre les digo, ¿qué te pide Dios? No sé, dígame usted. Yo te puedo decir cuáles son mis traumas, ¿verdad? Cuáles son mis defectos y lo que Dios me pide a mí. Pero no sé qué te está pidiendo a ti. Escucha tu corazón. Pero a veces es tan difícil empezar por ahí. Adelante. Segunda característica. Ser una comunidad y una comunidad peregrina. Una comunidad y una comunidad peregrina. Yo no sé si ustedes han hecho algún camino a Santiago, porque ahora está muy de moda ir a hacer el camino a Santiago. No tienen que ir a Santiago, España, pueden ir aquí nada más al Santiago Nuevo León si quieren, ¿verdad? Con cuidado, pero pueden caminar a Santiago Nuevo León también. Y
Cuando caminas con alguien, te empiezas a dar cuenta que no todos ven la realidad igual. Uno se cansa más, otro quiere acabar más rápido el trayecto del día, otro prefiere sentarse toda la mañana y caminar en la tarde, otro quiere levantarse temprano para llegar antes de que se ponga fuerte el sol, y cada quien tiene una opinión diferente. Cuando ustedes fueron novios y platicaban de cómo vivir una familia, todo era perfecto. Se casaron y entonces empezaron a tener que tomar decisiones y a darse cuenta que no las iban a tomar igual y que no les gustaba lo mismo y que no tenían los mismos horarios. Claro, comunidad, caminar en comunidad hace las cosas más difíciles, pero es la única manera de caminar como cristiano. Y si no, pregúntenle a Jesús. Jesús pudo haber cumplido su misión de Hijo de Dios, anunciando la buena nueva, haciendo milagros, sin los discípulos. Pues uno pensaría, sí, pues él era el que tenía el poder de hacer milagros, ¿no? Él era el que tenía la sabiduría, pero no hubiera cumplido su misión porque él venía a enseñar que era un pueblo, una comunidad que caminaba. Nunca le entendieron, o bueno, por lo menos mientras él estuvo en vida, pareciera que nunca le entendieron. Jesús les hablaba, les decía a su comunidad: vamos a Jerusalén porque ahí voy a tener que morir. ¿Y ellos qué decían? No, a Jerusalén, ¿para qué? A morir, no, hombre, no, ¿para qué? Y entonces Jesús se lo vuelve a decir: vayan al Evangelio de Marcos, están casi pegaditas las tres anuncios de la pasión. Y en el Evangelio de Marcos es el que a mí más bien me cae, porque deja en evidencia a los pobres discípulos. Primero Pedro, después lo vuelve a decir y dice: ¿y de qué venían platicando ustedes después de que les dije este anuncio? De quién iba a ser el mayor, ya que se muriera Jesús. Y después les vuelve a decir: oigan, pero vamos a Jerusalén a morir. Y se acerca la mamá de Santiago y Juan: bueno, pero que mis hijos estén a tu derecha y a tu izquierda cuando estés en tu reino, O sea, no entendían nada. Bueno, a veces así nos pasa a nosotros. Creemos estar siguiendo a Jesús y lo estamos siguiendo, pero no siempre entendemos, porque Jesús tiene criterios diferentes a los nuestros. Yo recuerdo cuando estuve haciendo los ejercicios ignacianos de mes, yo iba haciendo la reflexión y todos los días tenías entrevista con el que acompañaba los ejercicios. Y entonces cuando yo le compartía lo que había reflexionado durante el día, él me decía: oye, pues si reflexionaste eso, ¿seguro que tienes vocación? Y yo: ¿qué te importa? Claro que tengo vocación. Tengo 7 años en el seminario, estoy haciendo estos ejercicios porque voy a recibir mi diaconado. Claro que tengo vocación. Y entonces pasaba un día o dos y después me volvía a decir lo mismo. Y bueno, ya me caía, ¿cómo creen que me caía? Bastante mal. Dije: este tal por cual quiere deshacer mi vocación cuando yo tengo 7 años meditándola. Al final, cuando había que llegar, hay un momento en los ejercicios donde tienes que pedirle a Dios que te confirme en tu decisión. Y es un momento de gracia especial que Dios regala en los ejercicios ignacianos. Y entonces llegó un momento en donde ese momento de gracia para mí significó entregar mi vocación a Dios y decir: ya la perdí. Era como si Él me pidiera que sacara un cofre, un tesoro de mi interior y se lo entregara, y yo sentía que Dios me decía: no la supiste cuidar, entrégala. Lloré y lloré y lloré porque yo sentía que en verdad me lo estaba pidiendo Dios. Y entonces, imagínense, después de eso, ir con el dirigente de los ejercicios que me había dicho que yo no tenía vocación, todos los ejercicios,
pues ahí voy, con la cola entre las patas. Y me dice: Héctor, ya ves, Dios te ha presentado todos los ejercicios, la vocación sacerdotal que Él quiere de ti, que no era la que tú pensabas que era. La tuya estaba centrada en ti y la que Él te presentó estaba centrada en su pueblo. ¿No te has dado cuenta? Y entonces le digo: pero a ver, ¿cómo? Dijo: sí, lo que te pidió entregar era tu idea de vocación, pero aquí está clarísimo que esta es tu vocación. Y bueno, pues seguí llorando y llorando, pero ahora de acción de gracias, ¿verdad? Y bueno, creo que no me equivoqué tanto, pero vamos, llevo 30 años en esto y más o menos voy caminando bien. Pero lo que me llama la atención de esta experiencia es cómo muchas veces nosotros tenemos nuestra idea de cómo tengo que seguir a Dios y no nos abrimos a que Él nos cuestione, a que Él nos saque el tapete y nos diga: es que no basta eso, quiero más de ti. La comunidad es la que te va haciendo crecer. La comunidad es la que te va haciendo crecer, porque no es nada más una cuestión tuya con Dios. Cuando tienes que perdonar a algún miembro de tu familia, cuando tienes que tener la paciencia que parece que no tienes sobre otro miembro de tu familia, cuando tienes que tener misericordia por las miserias, verdaderas miserias tuyas o de otros, Dios a través de la comunidad nos va haciendo crecer. Cuando a mí me enviaron de formador al seminario, yo decía: pero por el amor de Dios, 8 años me enviaron de formador. Yo después saqué cuentas y fueron los 8 años que yo estuve en el seminario que no puse atención. Dije: a lo mejor ya Diosito se dio cuenta que no había puesto atención y eran 8 años de seminario. Dijo: bueno, pues ahora sí, para que ponga atención, ¿verdad? Y a mí me hizo crecer mucho el tener que caminar con quienes estaban buscando discernir su vocación. Ellos me sufrieron, pero yo sí crecí, ¿verdad? En ese camino yo fui creciendo, porque para decirles que ellos tenían que discernir y que ellos tenían que ser fieles, yo tenía que discernir y yo tenía que cambiar. La comunidad es la que nos va haciendo caminar. Siempre es movimiento. ¿Qué es lo que pongo como lo contrario? Una comunidad de ritos y dogmas que exige jamás cambiar. Lo vemos cada vez con más claridad. Personas que batallan porque les cambiaste el purificador del lado derecho al lado izquierdo, ¿verdad? Personas que batallan porque el Papa utiliza una palabra distinta para decir lo mismo. Personas que batallan porque es que ¿por qué le cambiaste esta palabra? ¿Por qué lo dices en otro idioma? Es una comunidad peregrina. Vean la historia de la iglesia, y aquel que me diga que la iglesia no ha cambiado es que no ha leído la historia de la iglesia. La verdad de Cristo no ha cambiado. La manera de vivir esa verdad de Cristo, claro que ha cambiado. Muchísimo. Nos dice el Papa Juan XXIII desde hace 60 años: el evangelio siempre es el mismo, pero la manera de anunciarlo no. Yo les diría: la Eucaristía siempre es la misma, pero la manera de vivirla no. Porque son signos que nos tienen que hacer sentido. Entonces, no somos una comunidad de ritos y dogmas, somos una comunidad que sigue una persona, y por eso somos peregrinos, porque Dios va caminando en la historia. La siguiente. Vivir con la unción del Espíritu Santo, en contra o como contrario. Si se fijan, en blanco está como la propuesta y en amarillo como lo contrario. Vivirnos ungidos por el Espíritu. Desde que nosotros somos bautizados recibimos el Espíritu Santo. Cuando somos confirmados volvemos a
recordar que recibimos el Espíritu Santo para cumplir una misión. Y el Espíritu Santo tiene una característica: es muy creativo y siempre anda diciendo cosas diferentes. Vuelvo a insistir, la verdad siempre es la misma, pero la manera de narrarla es diferente. La manera de ir construyendo el reino de Dios es diferente. Y el Espíritu Santo derrama sus dones sobre cada uno de ustedes para que enriquezcan a la comunidad. Y si ustedes no son conscientes de ello y no comparten lo que el Espíritu Santo ha derramado en ustedes, entonces esta comunidad se empobrece. Reconocer los dones del Espíritu, buscando qué me dice Dios a mí, es muy diferente a llegar con el Padre y decirle: Padre, ¿y qué tengo que hacer? Usted dígame, yo hago. Yo le digo: ¿y qué te pide Dios? Hacer lo que usted diga. Obediencia. La obediencia es buena, pero irresponsable, que no asume responsabilidad. Todos somos ungidos por el Espíritu Santo. Desde el Papa hasta el más sencillo de todos los fieles, hemos recibido el mismo Espíritu, pero a cada uno nos ha dicho una cosa diferente y nos ha capacitado para algo diferente. Y eso a veces nos cuesta. Es más fácil que me digan qué hacer a que yo tenga que discernir qué hacer. Entonces, ser una comunidad del Espíritu, una comunidad ungida, es interesantísimo, porque ahora el Papa ha sacado una palabra que la experiencia ha existido siempre, pero no la habíamos reconocido, no la habíamos vivido con tanta claridad como ahora. Es una palabra que se llama sinodalidad. A lo mejor alguno lo ha escuchado por ahí. Sinodalidad. ¿Qué es sinodalidad? Sinodalidad significa que yo reconozco que no soy el que tengo la verdad. El que tiene la verdad, ¿quién es? Dios. Y a cada uno nos da una letra de esa verdad. Imagínense que a ti te da la A, y a ti la S, y a ti la M, y a otro le da la O, y a otro le da la R. Y solamente cuando escuchemos a la comunidad podremos poner la palabra amor o la palabra salvación. Podremos hacer presente el Evangelio. Ser una comunidad de ungidos es mucho más, vuelvo a insistir, que venir a cumplir con un rito, que vivir un dogma de fe o una moral. Es verdaderamente vivir alegres, porque el Espíritu me va impulsando a reconocer la novedad del amor de Dios en nuestras vidas. Cuando dice el Papa, no se puede ser evangelizador, yo diría: no se puede ser cristiano con cara de funeral. Pues claro que no. Y no se puede ser un ungido del Espíritu con cara de funeral, porque el Espíritu nos va renovando. Yo creo que a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que escuchamos un evangelio, dices: ah, sí, es el evangelio de no sé qué, ¿verdad? Pero si lo lees con atención y pones atención a tu vida, esta vez ese evangelio te dijo algo diferente. Yo tengo 23 años de sacerdote. 23 años he predicado en muchísimas bodas, muchísimas. Y adivinen cuántas veces han aparecido las bodas de Caná. Muchísimas. Hace unos meses, en una boda, los novios pusieron ese evangelio y yo prediqué algo que hasta yo me quedé diciendo: nunca había visto este evangelio de esta manera. Y vaya que lo había predicado muchas veces. ¿Por qué creen que lo dije? ¿Por inteligente? No, por eso. Porque el Espíritu Santo te va mostrando siempre caminos nuevos de cómo amar a Dios, de cómo entender a Dios. Tu experiencia se hace ver las cosas diferentes y el Espíritu también. Una iglesia que no se vive así es una iglesia acartonada, que se empieza a pelear por lo que nos peleamos tantas veces, que si movieron la luz, que si movieron quién sabe qué, que si la flor está fea, que si la banca está sucia, que si... Sí, claro, cuando olvidamos por qué estamos aquí, empezamos a ver necedades. Entonces, ser una comunidad del Espíritu. Cuarto,
ser misioneros. Aquí está, como yo les decía, lo que yo consideraría el meollo del asunto de la crisis de la iglesia. Cristianos que no nos sentimos responsables de que otros crean. Cristianos que no entendemos ni siquiera cómo poderle decir a nuestros hijos que crean. Estamos en crisis, sin duda. Y no es por ser irresponsables, ¿eh? No quiero que el papá o la mamá se sienta irresponsable. No, porque en verdad el lenguaje ha cambiado, las inquietudes han cambiado y la iglesia antes se preocupaba por ser la iglesia verdadera y eso bastaba. Hoy la iglesia tiene que tener sentido, ser significativa en la vida de los jóvenes para que la puedan entender y creer. Y nosotros no nos educaron para hacer la iglesia significativa. A nosotros nos dijeron que se aprenda este catecismo, punto. Una iglesia que sea significativa para las inquietudes actuales de los jóvenes. Pues claro, estamos todos, perdón que lo diga así, hechos pelotas, ¿no? Hace poquito me tocó la gracia como obispo de ir a saludar por primera vez en mi vida al Papa Francisco. Y nos sorprendió el Papa con un ejercicio que me encantó, que dijo: no les voy a decir ningún discurso, quiero escuchar sus preguntas. Los del Vaticano estaban así con los ojos cuadrados. ¿Cómo? El Papa, que tiene la verdad, enseña y se acabó. Y el Papa dijo: pues sí, pero no. Quiero escuchar. ¿Se acuerdan lo que les dije de la sinodalidad, que significa la escucha? Era lo que estaba viviendo. Quiero escuchar. Y bueno, pues yo ni tardo ni perezoso me apunté para hacer una pregunta sobre, creo que muchos a lo mejor la compartirán. Digo, no entendemos cómo comunicar el evangelio a los jóvenes. Veo que cada vez que le digo a un padre: por favor, júntame a tu grupo de jóvenes, se ponen a temblar, porque saben que van a llegar con 3 o 5 jóvenes, si les fue bien. Le digo: Padre, Santo Padre, ¿no tendría usted una palabra para alentar a los sacerdotes a buscar estos nuevos caminos? Me contesta: pues es que la verdad sí está bien difícil. Dijo: voy a pedir el Espíritu Santo para que te ilumine, y si te ilumina ahí vienes y me cuentas, me dice. No podemos renunciar, por más difícil que sea, a anunciar el evangelio, porque dejamos de ser cristianos. Está en la esencia del cristiano compartir el gozo del evangelio. Por eso somos iglesia. Cuando Jesús resucitó, lo primero que dijo es: como el Padre me envió, ahora los envío yo a ustedes. Cuando se encuentra con María Magdalena: ve y dile a tus hermanos. Fíjense, el resucitado siempre envía, porque el envío es la esencia de la iglesia. Somos una comunidad de ungidos por el Espíritu para anunciar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, que está siendo muy difícil. Sí, estamos en un cambio de época, que las palabras ya no significan lo mismo y los signos ya son diferentes, pero no nada más en la iglesia, en la misma familia, ¿o no? Porque si ustedes ven cómo le hablan los jóvenes a sus papás el día de hoy, dirían los abuelos: por menos de eso ya te hubieras zumbado, ¿o no? Pero los signos ya cambiaron, no nada más en la iglesia, en la sociedad. Entonces, ser testigos, ser anunciadores gozosos del evangelio, no es una tarea a la que podamos renunciar. Si renunciamos, entonces nos convertimos en lo que yo pongo arriba: consumidores de experiencias, ritos religiosos. Estamos perdidos, porque no sé ni por dónde hacerle. No renunciemos a eso. Si no sabemos cómo hacerle, nos acercamos a Dios y le rezamos y le decimos: si tú lo hiciste una vez, yo lo voy a poder hacer, nomás ilumíname.
Y tenemos que empezar a salirnos del cuadro. Y si tus hijos no quieren venir a misa, bueno, pues siéntate entonces en tu casa con ellos. Saca una Biblia y diles, bueno, el padre no va a predicar, pero ustedes me van a enseñar qué les dice Dios hoy. Y te van a decir, ay no, mejor vámonos a misa, ¿no? Está más fácil. Sienta a tus hijos y diles, no quieren ir a misa, ok, pero gracias le tenemos que dar a Dios, porque por Él estamos aquí. ¿Cómo le vamos a dar gracias? Siéntense en la sala y platíquenme, ¿de qué le quieren agradecer a Dios en esta semana? Y después sacas la Biblia y lees la Biblia con ellos. ¿Y qué te van a decir? Mamá, mejor vámonos a misa. Entonces, ser iglesia hoy más que nunca, es recordar nuestros orígenes. Y nuestros orígenes, para aquellos de los que están peleándose con el latín, no es el latín, ¿eh? Nuestros orígenes es en arameo y en griego, si alguien quiere regresar a los orígenes. Y el otro origen más importante es una comunidad ungida por el Espíritu que anuncia a Jesucristo. Eso sí es regresar a nuestros orígenes. Familias encendidas por el Espíritu que hacen que su familia reconozca a Dios en medio de ellos. No familias que convenzan a la gente de ir a misa. No, familias que convenzan a sus hijos de que Dios existe y hay que agradecer la vida. De que Dios dio la vida por ellos. Siguiente. Una iglesia hoy es una iglesia de samaritanos. ¿Se acuerdan del buen samaritano? ¿Se acuerdan que estaba esa persona tirada al lado del camino? Pasa el sacerdote y se aleja un poquito. No vaya a ser que le comparte impurezas, ¿verdad? Pasa el fariseo, el que había leído mucho la Biblia, y voltea para otro lado. Y pasa el pagano, porque el samaritano era pagano, no israelita, y es el único que hace lo que Dios haría. No solamente lo que Dios haría, lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Dios se detuvo para mirarnos en el pecado y mirar cómo estábamos perdidos. El pueblo de Israel, dice Dios, estaba perdido. Se habían quedado con el templo y se habían olvidado de Dios. Se habían quedado con el templo, pero se habían olvidado de Dios. Y por eso viene Dios a decirles, es que no es el templo, es la persona. Ellos, por estar puros para presentarse en el templo, ignoraban a las personas. Entonces, una iglesia samaritana no es aquella iglesia que vive con indiferencia y apatía los sufrimientos de los demás. Tampoco es aquella que dice, bueno, ándale, te ayudo. Como si ayudar fuera, digámoslo de una manera, algo que no es necesario. Por eso te doy algo, pero no me comprometo. Una iglesia samaritana es una iglesia que se compadece del que cae, del que se tropieza, del que está en pecado, del que no conoce a Dios. Es una iglesia que en verdad es sensible al prójimo, que sabe que el único camino al cielo se llama prójimo. Porque consumir la Eucaristía y no amar al prójimo, diría San Pablo, más vale que no la consuman, porque más les compromete. Entonces, no se trata de hacerle el favor a alguien, se trata de darle gracias. Señor, gracias que me acabas de dar la oportunidad de subir un escaloncito al cielo. Puedo ayudar a este hijo de Dios, a este hijo tuyo. En lugar de decir, ni para qué te tomo en cuenta, nada más me estorbas, me molesta tu presencia, hueles mal, me incomodas, decir, tú eres el camino al cielo. Y eso Dios lo ha dejado bien claro. El único camino al cielo es
cuando me amen en su prójimo y en su prójimo más débil. Y por último, y esto lo pongo muy de la mano del ser samaritanos, el ser agradecidos. Ser agradecidos es reconocer que todo lo que somos y todo lo que podemos aspirar viene de Dios. Miren, todos ustedes anhelan ser felices, ¿sí o no? ¿Quién de ustedes dice, ojalá que hoy sea infeliz? Bueno, hay quienes sí dicen, hoy me encargo que este infeliz sea infeliz este día, yo me voy a encargar de eso. Pero nadie dice, hoy me encargo de hacerme a mí mismo infeliz. Sin embargo, a veces lo logramos, con nuestras estupideces. Sin embargo, esa felicidad, ese anhelo que lleva nuestro corazón, solamente va a alcanzar su plenitud y su plena libertad cuando reconozca quién es el único que puede colmar ese corazón de felicidad. Hay quienes piensan que es el dinero. Y bueno, el dinero facilita las cosas, pero normalmente te hace más difícil la felicidad, porque te empieza a complicar las cosas. Empiezas a tener que tomar, empiezas a ver envidias alrededor, empiezas a tener envidias tú también, empiezas a alejarte de otros porque no te vayan a usar por el dinero y te empieza a complicar las cosas. Entonces, ¿será el camino de la felicidad para llenar ese anhelo de felicidad el dinero? Lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque ese anhelo de felicidad se va a realizar plenamente en el cielo, y al cielo no te vas a llevar ni un billete y ninguna tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer feliz? Lo que nos va a hacer feliz ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿Quién es? El amor misericordioso de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo único que nos queda a nosotros los cristianos es decirle, Dios, gracias, porque aún siendo yo un pecador, tú fuiste capaz de amarme. Porque aún siendo yo un pecador, tú fuiste capaz de morir por mí. Y por eso lo único que puedo hacer es decirte gracias, pues ni cómo pagarte. Ni cómo pagarte. Ni entregándose ustedes mismos, o peor aún, entregando un hijo, le van a poder agradecer a Dios porque Él ya lo hizo primero por ustedes. ¿Qué le queda al cristiano? Ser agradecido. Ser agradecido, eso es lo que significa la palabra Eucaristía, ¿no? Por eso es el centro de nuestra fe, porque el centro de nuestra fe es la gratitud. No como decía ayer el Evangelio, que venía aquel fariseo a presumirle a Dios, mira qué bueno soy yo con mis obras, ¿verdad? Y Dios se ríe, si supieras que yo fui primero bueno contigo. Lo único que te queda es agradecer. No hay ni cómo pagarle, ni cómo pagarle. Entonces, imagínense ustedes que tienen a un hijo en el hospital y necesitan una cantidad de dinero tal que ustedes no tienen. Y si no la encuentran, su hijo se muere. Y llega alguien y te dice, aquí está, te lo regalo. ¿Qué es lo único que le puedes dar a ese señor? El dinero jamás lo vas a tener, Era tanto que jamás lo vas a tener. Lo único que puedes decirle es gracias. ¿En qué te puedo servir? Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Abrir la posibilidad de que el anhelo de felicidad que ustedes sienten pueda ser realizado. Y por eso a mí me llama mucho la atención que a veces cuando yo voy y le digo a alguien, oye, quisiera que ayudaras a la iglesia en esto, bueno, dice, a ver, a lo mejor le hago el favor a Dios. A lo mejor le hago el favor a Dios. Y yo pienso, hágame usted el favor.
¿De veras? Como si le estuviéramos haciendo el favor a Dios cuando somos samaritanos, cuando somos buenos samaritanos. Como si le estuviéramos haciendo el favor a Dios de ir a misa. Ándele, para que no se me vaya a enojar Diosito, déjeme ir a misa. No, no le hagan el favor a Dios. Ustedes se pierden el no ser agradecidos. Porque un corazón que no es agradecido, entonces piensa que él es el centro o ella es el centro del mundo. Por eso les digo, cuando los jóvenes no vienen a misa, me duele mucho. Pero cuando los jóvenes no saben agradecer, me duele más. Porque si no saben agradecer, piensan que ellos merecen la vida y no la recibieron por gratitud y por amor. Y entonces sí, es el principio del fin de esas vidas. Entonces, pasamos a la última. ¿A qué nos invita la iglesia hoy? Miren, algunos dicen que el Papa Francisco está revolucionando la iglesia. Quienes así lo piensen tienen razón. Sin embargo, la revolución no la empezó él. ¿Quién la empezó? Bueno, Jesús desde siempre, pero en el último siglo. Juan 23, aquel papa ya mayor, ¿verdad? Que dijeron vamos a elegirlo para que se muera pronto, mientras decidimos a quién poner. Y que dijo, oigan, ¿y si hacemos un concilio? Y entonces le dijeron, Papa, ¿para qué quiere un concilio? Usted es infalible, hable y se hace. Y les dijo, seguros, hablo y se hace. No, dijo, así no funciona Dios. Dios no solamente me habla a mí, dice Juan 23, le habla a todos. Y por eso es necesario que nos escuchemos. Juan 23 fue el que dijo, las cosas están cambiando, una nueva época está surgiendo y no podemos seguir anunciando el Evangelio de la misma manera. 1959. Entonces, cuando dice el Papa Francisco, quiero que la iglesia se renueve a partir del anuncio del Evangelio, ¿no está repitiendo lo que dijo Juan 23? Sí. Él está haciendo vida lo que hace 60 años 2500 obispos dijeron que tenía que hacer la iglesia. Una iglesia que es discípula, que sigue a un maestro, y no una iglesia autorreferencial que vive para sí misma. Una iglesia de ungidos por el Espíritu, que se goza de anunciar el Evangelio, porque el Espíritu todos los días renueva las maneras. Una iglesia peregrina que no está anquilosada y piensa que porque tiene buenos templos es buena iglesia. La iglesia tiene que caminar en la calle como Jesús caminó, y por eso es discípula, ungida, peregrina, misionera, agradecida y samaritana. Está sencillo, ¿no? Bueno, ahí si lo logran me avisan. No está sencillo. No está sencillo. ¿Y saben por qué? Porque a nosotros no nos enseñaron a hacer iglesia así. O sea, el catecismo que yo llevé era el de aprenderme el librito de la niña, que después me enteré que era niño, que era Jesús, pero parecía una niña. Unas hojitas de revolución, papel revolución, ¿se acuerdan? Que venían 100 preguntas. Ese fue el catecismo que yo recibí para mi primera comunión. Por eso mis errores teológicos el día de hoy se deben a mis catequistas. De seguro. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos dijo? Para ser iglesia, para ser cristiana o cristiano, tienes que evangelizar. Tienes que seguir la voz del Espíritu. Tienes que discernir la presencia del Maestro en tu vida. Lejos estábamos de eso. Pero es posible. Y le voy a decir en dónde pongo mi esperanza. Mi esperanza yo la pongo en Dios.
es Él quien ha mantenido por 2000 años la iglesia. Es Él quien ha hecho surgir en la iglesia las mujeres y los hombres necesarios para transformar la iglesia. Santa Teresa la Grande, San Ignacio, San Juan de la Cruz transformaron la iglesia en una época. San Juan Bosco transformó también la iglesia con sus actitudes. Santa Teresita del Niño Jesús, tan pequeña y encerrada, y transformó la iglesia con su testimonio de historia de un alma. La Madre Teresa de Calcuta, que tenía, la vez pasada me reí mucho porque me presentaron a un sacerdote que de seminarista había servido en Calcuta con la Madre Teresa. ¿Ok? Y entonces, y después cuando fue ordenado sacerdote, fue a pedir la bendición de la Madre Teresa. La quería mucho, yo estaba muy cercano a ella. Y entonces le digo, pues entonces estarías muy contento que la hicieron santa. Me dice, claro que no. ¿Por qué no? Porque tenía un genio de la fregada, padre, dice. Dice, había monjitas más santas que ella, dice. Pues sí, pero ella fue la que creyó en esa unción del Espíritu y que dejó el convento para irse a vivir la caridad en Calcuta. Ella fue la que transformó la manera de ver las cosas y de vivir la fe. Y después muchas la siguieron como signo del Espíritu. Entonces, vivir la iglesia como una institución cerrada de ritos y dogmas y mandamientos que seguir, porque si no te condenas, esa iglesia no va a persistir en el tiempo. Vivir la iglesia de discípulos ungidos por el Espíritu, que quieren compartir la alegría del Evangelio, y a lo mejor vamos a hacer mucho menos que antes, pero lo seremos con un corazón encendido, con un corazón renovado. Esa iglesia sí va a persistir en el tiempo, porque esa es la iglesia que Dios quiere, no hay la menor duda, porque así la fundó. Imperfecta, sin duda, pero siempre en comunidad, guiados por el Espíritu y no por su sabiduría, guiados por su valentía, aunque a veces era imperfecta. ¿Quién era el que construía la iglesia? Dios. Sin esa clave no se entiende cómo duramos 2000 años. Así que bueno, pues yo quisiera animarlos a quedarse con estas 6 palabras y pensar si les hace sentido alguna de ellas en su manera de vivir la fe. Aquí en las parroquias de San Pedro, que es el decanato el que me invitó, cada parroquia está intentando hacer cosas diferentes, acercar a los jóvenes de una manera diferente, acercarse a los niños, ahora también junto con los papás en el catecismo para que sea un desarrollo integral, acercarse a los adultos mayores, que son muchísimos los que necesitan también un espacio para sentirse que pertenecen y están queridos, acercarse a la iglesia samaritana, ayudando al prójimo. Hay muchas maneras. Yo fui testigo de lo que trataron de hacer los franciscanos, lo que trataban de hacer en Mater, aquí en Fátima, en San Agustín, en Reina. En cada uno están intentando hacer algo, pero faltan muchísimos de ustedes que levanten la mano y no se acerquen al Padre a decirle, ¿en qué le ayudo, Padre? Porque el Padre es medio creativo, el Padre Nacho es muy creativo, pero se le acaban las ideas. Le da hambre y se le acaban las ideas, ¿eh? Se pone de malas, ¿verdad? Además, el Espíritu Santo no le ha dicho todo a él, ni al Padre Ruperto. El Espíritu Santo se lo dice a ustedes. Y a mí la vez pasada vino una señora y me dijo, no, padre, entonces que la iglesia debe de hacer, y me dio una lista de 20 cosas de lo que la iglesia tenía que hacer. Le dije, muy bien, ¿con cuál va a empezar usted? Dijo, no, bueno, yo decía para que usted ponga atención en su iglesia, ¿verdad?
La iglesia es de todos y el Espíritu Santo sopla en todos. Tenemos que empezar desde nuestros hogares, pero también desde nuestras comunidades. Bien, pues ya se me acabó el tiempo. Yo quisiera dejar unos minutitos, a lo mejor podemos encender la luz, subir la luz. Gracias. Y no, les prometo no quitarles más de 10 minutos, pero si alguien tiene una pregunta, comentario, chiste, trauma, queja, ya no voy a decir más. Acá hay una. Bueno, allá, mira, allá, atrás de ti. Buenas noches. Padre, una pregunta. Asistí al congreso que tuvo usted en México, virtualmente, pero asistí. Entonces mi pregunta es, ¿El de Pastoral ¿va a haber Urbana? Pastoral Urbana? Así es. ¿Va a haber una formación para agentes de Pastoral Urbana? Porque en mi comunidad ya estamos saliendo a misionar a las casas. Bendito Dios. Pero hay muchas dudas en cuanto a los que estamos saliendo a misionar, porque hay quienes tienen la gracia de estar muy preparados y pues somos otros que no estamos tan preparados, ¿verdad? Entonces la comunidad hace muchas preguntas y creo que necesitamos en la arquidiócesis un empujón para formar la pastoral urbana en cada parroquia. Bien, la pastoral urbana, a ver, es un ejercicio de reflexión de cómo vivir la fe en la ciudad. ¿Okay? No es un grupo en la parroquia, es una manera de hacer la pastoral en las parroquias. Ese grupo sería para mí un grupo de misiones, de evangelización. No sé cómo le llamen o cómo le podamos llamar aquí, pero es el grupo que evangeliza, que sale a las calles de la iglesia en salida, ¿verdad? Pero la pastoral urbana es más la reflexión que se está haciendo con las diferentes experiencias en la ciudad, porque sí, definitivamente en la ciudad cada vez la iglesia es menos significativa, o sea, es menos tomada en cuenta, y por eso tenemos que repensar cómo sí ser significativos para las personas que viven en las grandes urbes. Ese es el intento. Pero después la concretización en las parroquias, que me parece excelente, yo le llamaría el grupo de misiones, de misión urbana, ¿no? Y sí hay formas, bueno, la formación sería la formación que se ofrece a las catequistas, y no sé si haya otro. Y los grupos, en el grupo de la CAL, de lo que es la coordinación del apostolado de los laicos también, la escuela de pastoral y la escuela de ministerios laicales. Hola, padre. Buenas noches. ¿Cómo está? Vivo todavía. Qué gusto. Bueno, mi pregunta es así un poco, no sé cómo enfocarla, pero los que ya formamos familias numerosas, entonces, ¿cómo ve usted y la iglesia actualmente? Le faltó mencionar al Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Ese también me queda la duda si reformó la iglesia bastante, ¿verdad? Pues la enriqueció de muchas maneras, sin bueno, duda. porque es el que yo más conocí. Entonces, en las universidades, en las empresas, en todo lo que es la sociedad, que debiéramos de ser de una sola cara y no tener tantas caras, y más en este momento que estamos viviendo con los gobernantes, que usted ya sabe, está muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, las mujeres, las madres, o las abuelas y bisabuelas? Bueno, sí podemos, pero el chiste es… Lo están haciendo. Sí, de pero el muchas chiste maneras. es que esto como la jardinería, ¿verdad? Que se difunda y que florezca, y que si falta también aquí una lámpara afuera, pues que la pongan y así. Un poquito más de exigencia a nivel personal y un poquito más de no tener miedo de decir, bueno, lo que está bien hay que trabajar mucho para que siga bien. Difundirlo más. Pero lo que está mal, pues oiga, ¿por qué se acepta? A mí yo no entiendo nada. Muy bien. La iglesia nunca va a tener una sola cara. Hay 4 evangelios. ¿Por qué hay 4 evangelios?
porque es una sola verdad, Jesús, pero la manera de narrarlo, de expresarlo y de vivirlo gracias al Espíritu Santo es esta riqueza. Entonces, por eso hay tantos movimientos dentro de la iglesia, por eso hay tantas congregaciones religiosas. Uno diría, ya fundó a los franciscanos y a los dominicos, ¿para qué funda más? Pero después vinieron los jesuitas y después vinieron los salesianos y después vinieron los maristas y después, bueno, ya ahorita no creo que se acuerde cuántos ha inspirado el Espíritu Santo, pero son muchísimos. La pregunta es, ¿por qué hace eso el Espíritu Santo? Porque no hay una sola manera de responder y el mundo necesita diferentes experiencias. Yo considero que aquí en Monterrey hay muchísimas asociaciones que hacen mucho bien en las empresas. ANSPA, que es una muy grande, por decir una, ¿verdad? Entre las madres de familia, las esposas cristianas, apostolado de la cruz, y hay diferentes. O sea, sí hay, pero además de esos movimientos, lo que hacemos cada uno es ya personal, ¿verdad? Es este compromiso que tenemos que ir haciendo cada uno, ¿okay? Y bueno, pues siempre, más que voltear al otro, hay que voltear a nosotros mismos y hacer lo que nos toca hacer, ¿verdad? Sí. Acá, de este lado. Profesor Héctor, como le decían en el seminario, ¿no? Creo. Nunca llegué a tanto. Decía ahorita en la plática. Así. Decía, es que si pones el micrófono para la bocina se ok, avisa. Gracias. Decía ahorita en la conversación que nos discurría que habría que regresar en dado momento al arameo. Yo recuerdo que fue, se me olvidó, pero viene del hebreo y del griego, ¿no? La traducción que hizo el santo, no me acuerdo. San Jerónimo. École, San Jerónimo. O irnos atrás a lo de los 70, los 70 de las 12 tribus, ¿verdad? Sí. O al adánico, ¿verdad? Que era bien padre, todo el mundo se conocía. La pregunta es, ¿usted ha entrado a la biblioteca? Que yo creo que sí, pero no lo sé si no pregunto. ¿Ha entrado a la biblioteca Vaticana? ¿Es correcto? No. Qué padre sería, ¿no? He pasado por la puerta nada más. No, yo me quedé con el olor de los libros. Yo también pasé por las buenas universidades por afuera. Dice, no. Gracias por su tiempo. Gracias. Bueno, nada más una aclaración. Yo no dije que hay que regresar al arameo. No dije que hay que regresar al arameo. Le dije, si alguien quiere regresar a los orígenes, no se debería quedar en el latín, se tendría que ir hasta el arameo. Dije, si alguien quiere, yo no dije que yo quiera. Yo estoy perfecto con las lenguas vernáculas, ¿verdad? Última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo. Hasta allá atrás. Haz ejercicio, Rupert. Bueno, mi pregunta es, si ya sabemos que el problema de la iglesia es que sea más significativa, ¿qué se está haciendo en los seminarios o qué formación se está haciendo con los sacerdotes para lograr esa, y ahora sí que mandar el mensaje que le llegue a más y sobre nuestros jóvenes? Claro, gracias por la pregunta. Con gusto te contesto eso y te lo complemento con otra cosa. Sí se está haciendo mucho, se hizo una reforma de cómo acompañar el proceso formativo entre el 2013 y el 2016. Se hicieron una serie de reuniones a nivel internacional, se cambió desde cómo las etapas que se tenían, la manera de llevarlas. Hay un plan formativo a nivel internacional implementado a partir de 2017. Y también dentro de esa experiencia se pide privilegiar el contacto del seminarista que está en formación con la realidad
De tal manera, no en los primeros años, pero sí en teología, hay diferentes experiencias en los seminarios. Pero hay quienes desde el segundo año de teología ya están viviendo en parroquias. Hay quienes les piden vivir un año completamente fuera, sin ser seminaristas, busquen un trabajo y vivan lo que significa la vida laboral. Sí están estas búsquedas de cómo acercar a los sacerdotes a la realidad para que encuentren las respuestas que Dios les va a iluminar de cómo ser más significativos. Esa es una. Pero más importante es qué estamos haciendo para que los laicos, para que todos ustedes encuentren nuevas maneras de acercar a los jóvenes a la iglesia. Yo soy testigo porque como obispo llegan siempre a pedir permiso de empezar en las diócesis. Hay movimientos de jóvenes nuevos movimientos. Por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención, que atrae mucho a los jóvenes, y es adorar al Santísimo. Nada más que le ponen luces. Es más, ahorita están aquí en la capilla, se llama Jacuna, ¿verdad? Y ponen música que les gusta a los jóvenes, y exponen el Santísimo, y se pone el Padre a confesar. O sea, todos los jueves en una parroquia que yo conozco en México, que ahorita ya estoy allá, son 150 jóvenes adorando al Señor. Entonces uno diría, ¿adorar al Santísimo? Pues sí, lo que el Espíritu Santo, pues claro, si yo les pongo el Santísimo con las 7 velas y el incienso y los 12 monaguillos, y nadie hable y nadie diga nada, y los pongo a rezar el rosario mientras están enfrente del Santísimo, pues no voy a tener 150 jóvenes, ¿verdad? Y entonces llegaron unos laicos, se rasgaron las vestiduras porque estaban sentados en lugar de hincados. Le dije que estén, le dije si quieren acostados, pero que estén frente al Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, yo creo que Dios sí va suscitando estos movimientos, pero nosotros tenemos que estar más atentos a ellos también. Gracias. Bien, pues ya no les quito más el tiempo. Les agradezco mucho su presencia aquí. Gracias al padre Ruperto, que acá está, por este lado, al padre Nacho, por andarme metiendo en problemas, al padre Ernesto y al padre Miguel, a todos por invitarme a compartir con ustedes este momento. Y sí quisiera invitarlos a dos cosas. Una es, sí tenemos que estar preocupados por encontrar esto que Dios quiere que hagamos, seguir anunciando el Evangelio. Pero tampoco se vale caminar como los discípulos de Emaús, cabizbajos, tristes y sin ilusiones, flacos, ojerosos y sin ilusiones. O sea, ni lo flaco ni lo ojeroso, ¿verdad? Pero la esperanza está puesta en Dios. Tenemos problemas difíciles. Ahorita mencionaron el problema del gobierno, la situación política, la situación económica, la situación de violencia. Ya cuando le platiqué yo a un obispo ucraniano, que en este encuentro le platiqué el número de muertes diarias que hay en nuestro país, el ucraniano que está en guerra dijo: tantas. Mueren más aquí que en la guerra de Ucrania, ¿eh? Son 90 personas diarias. A lo mejor no, gracias a Dios no nos tocan cerca, pero imagínense ustedes que son 90 hijos de familia, 90 jóvenes, la mayoría no mayores de 40 años, que están muriendo fruto de la violencia que genera los cárteles de la droga. Entonces, sí estamos en guerra, ¿eh? A lo mejor no lo sienten tan cercano, pero sí estamos en guerra. Sí estamos siendo polarizados en el discurso político, y eso está dificultando el diálogo. Sí se están tomando decisiones cuestionables, por lo menos, pero México es más grande que todo eso. Los mexicanos somos más grandes que todo eso. Como dijeron, tenemos que aprender a no ser indiferentes y no pensar, así como en el cristianismo, que pensamos
que la iglesia la llevan los padrecitos y más vale que trabajen porque si no se nos acaba, ¿verdad? En la política pensamos que la política la llevan los políticos y más vale que se pongan de acuerdo porque si no se acaba en nuestro país. Pues no, ni en uno ni en otro se vale echarle la culpa a los demás. Cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena, participar cuando se nos pida participar, difundir las ideas cuando nos toque difundirlas y también anunciar el Evangelio cuando nos toque hacerlo. Así que el Señor nos ilumine. ¿Qué les parece si nos ponemos en manos de nuestra Madre Santísima? Que si pudo empezar una nación entre españoles y nativos, les aseguro que también puede renovar esta nación entre nosotros. Nos ponemos en sus manos diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dijimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Y promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les doy la bendición final. Que el Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo la bendición del Señor de la vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Monseñor, muchísimas gracias por recordarnos que somos iglesia. Hoy todos nos vamos con esa consigna: saber que lo que criticamos lo criticamos en nosotros mismos, que estamos llamados a ser peregrinos, que estamos llamados a participar de la dinámica del Espíritu Santo. Gracias por recordarnos eso. Que el Señor te bendiga y bendiga tu ministerio. Un aplauso al Padre, Monseñor. Yo solamente tengo un aviso: quienes vienen tomando el curso de ministros de la Eucaristía, y este es su favor de pasar al auditorio, aquí a la parte de atrás, por favor. Acá por donde está Pat. Por allá está el auditorio. Gracias. Muy bien, que Dios los bendiga a todos. Gracias.